Cordial saludo, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a revisar nuestro tema número 4, que está enfocado en el trabajo social y el devenir científico. En el transcurso de todo este tiempo, ya los intentos por construir ya un trabajo social científico comienza a dar frutos valiosos. ¿Por qué? Porque ya llegamos a una Latinoamérica que busca nuevos modelos de intervención en la época de la reconceptualización. En este punto ya se llegaron a arrojar una decena de guías de intervención que básicamente llegan a ser intervenciones superadoras a una copia norteamericana o europea a nivel de caso, grupo o comunidad, que son las primeras metodologías clásicas de nuestro intervenir profesional. Recordemos que en este sentido, el trabajo social como disciplina, como profesión, llegó a experimentar una evolución significativa a lo largo del tiempo, adaptándose básicamente a las necesidades cambiantes de la sociedad y a su vez en este sentido también enriqueciéndose a través de una práctica del conocimiento científico. Por ello, en esta clase vamos a explorar esta intersección entre el trabajo social y el ámbito científico. Ahora bien, vamos a analizar cómo esta disciplina ha transitado hacia un enfoque más fundamentado en la investigación, más enfocado en esta evidencia empírica. Recordemos que a lo largo de la historia, el trabajo social como profesión ha pasado por una práctica basada en la caridad, una práctica basada en este asistencialismo social y a su vez pasa a convertirse en una disciplina rigurosa, en una disciplina científica que ya va a estar fundamentada en principios éticos, va a estar fundamentada en valores humanitarios. Podemos decir, hoy en día el trabajo social se encuentra en el centro del devenir científico. ¿Por qué? Porque está contribuyendo activamente en cuanto al conocimiento en campos tan diversos como la salud, la educación, la justicia social que hemos venido hablando en todas las clases y a su vez también en el desarrollo comunitario. Ahora bien, es importante en este sentido analizar la evolución hacia una disciplina que está basada en la investigación, una disciplina que está basada en la evidencia. En este sentido, podemos decir que el trabajo social, en efecto, ha evolucionado hacia una disciplina basada en una investigación, basada ya en evidencia. Es decir, que no se está ayudando por ayudar, sino se está ayudando mediante métodos, mediante técnicas, mediante herramientas propias del trabajo social. En este sentido, es preciso indicar que se abandonan estos antiguos enfoques que están basados en esta experiencia práctica o en esta experiencia intuitiva con la cual se desarrollaba o en la cual intervenían las personas que necesitaban o prestaban sus servicios de ayuda en estos momentos específicos de la historia. Ahora bien, este cambio se debe a la necesidad de eficacia, a la necesidad de una rendición de cuentas en los servicios sociales, así como los avances en cuanto a metodología de investigación, en cuanto al reconocimiento de la importancia de la evidencia empírica. En este sentido, podemos hablar de la profesionalización del trabajo social. En este punto, la profesionalización del trabajo social ha impulsado aún más el cambio, promoviendo ya la formación académica, como hemos visto en las clases anteriores. Se promovió ya la formación académica en toda Latinoamérica, en
todos los momentos específicos se promovió una formación ya académica, se promovió el desarrollo de habilidades en cuanto a la investigación entre los trabajadores sociales. Es decir, que hoy en día se considera el trabajo social como una disciplina científica, que básicamente podemos decir que llega a estar en constante evolución, una disciplina que llega a estar comprometida con una investigación rigurosa y a su vez también la aplicación de la evidencia para mejorar la práctica profesional, para promover también el bienestar de las personas, de las comunidades, de las familias, de los individuos a los cuales se está atendiendo. Por otro lado, si vamos hacia una disciplina científica, hemos recorrido un camino grande, un camino extenso hacia esta disciplina científica, donde actualmente podemos tener una observación empírica, tenemos ya el desarrollo de teorías, tenemos ya la aplicación práctica. Ahora bien, si hablamos de una observación empírica, ¿a qué hace alusión esta herramienta que utilizamos? Básicamente, cuando hablamos de esta observación empírica, podemos decir que esta es una herramienta esencial para poder comprender la complejidad de las situaciones sociales y a su vez también la interacción entre individuos, grupos, comunidades, familias. Ahora bien, en este sentido, el trabajo social va a utilizar la observación directa para poder recopilar datos. Ahora bien, ustedes van a señalar qué datos se pueden recopilar mediante la información. Básicamente, ¿cuáles son las condiciones de vida de las comunidades, de las familias, del usuario con el cual se está interviniendo? ¿Cuáles son los recursos disponibles con los que cuenta el usuario? ¿Cuáles son tal vez esos desafíos que están enfrentando las personas con las cuales se están interviniendo? Entonces, en este sentido, la observación empírica en cuanto al trabajo social puede implicar esta observación directa en las interacciones familiares, en cuanto al entorno comunitario o a su vez también en cuanto al comportamiento de los individuos en un contexto específico. A su vez también estos como centro de atención también en cuanto a escuelas, entornos laborales y demás. Entonces, básicamente podemos decir que este enfoque permite comprender mejor cuáles son las necesidades, cuáles son las preocupaciones, tal vez cuáles son las fortalezas del usuario con el cual estamos trabajando. Entonces, en este sentido, la observación empírica puede ser útil para poder identificar cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores de protección, así como para poder evaluar también la efectividad de las intervenciones de los programas sociales. En este sentido, podemos decir que al observar directamente las situaciones, al observar directamente el comportamiento, podemos obtener información detallada, podemos obtener información contextualizada que informe nuestras decisiones y nuestro accionar profesional como tal. Entonces, en este sentido, es importante destacar que la observación empírica en nuestra profesión de lo que es el trabajo social debe llevarse a cabo de manera ética, debe llevarse a cabo de manera respetuosa, de tal manera que podamos asegurar la confidencialidad y a su vez también el consentimiento informado de las personas que se encuentran involucradas en la misma. En este sentido, podemos o debemos estar atentos, tal vez como profesionales podamos llegar a tener sesgos, podamos llegar a tener prejuicios y debemos a su vez también mantenernos en una actitud reflexiva. Debemos mantenernos en una actitud
crítica durante el proceso de observación, ¿sí? Por otro lado, si hablamos de un desarrollo teórico en el ámbito del trabajo social, recordemos que el desarrollo del proceso teórico como tal juega un papel sumamente importante, un papel fundamental en la comprensión y en la explicación de los fenómenos sociales. Ahora bien, este proceso implica básicamente la formulación de teorías, la formulación de modelos que ayuden a nuestro intervenir profesional, que nos ayuden a entender mejor cuáles son los problemas sociales, nos ayuden a entender las interacciones humanas, los factores que influyen en el bienestar de las personas, de las comunidades a las cuales se están atendiendo. Entonces, en este sentido, el desarrollo teórico del trabajo social se basa en la integración de conocimientos provenientes de diversas disciplinas, como lo habíamos visto en clases anteriores, disciplinas como la psicología, la antropología, la economía, entre otras que hemos ido analizando en clases una por una. Entonces, a través de estos enfoques multidisciplinarios, podemos elaborar teorías, podemos elaborar modelos que aborden ya las complejidades de las problemáticas sociales y a su vez también que nos proporcionen marcos conceptuales para nuestra práctica profesional. En este sentido, también las teorías y los modelos en trabajo social pueden abordar también una amplia gama de temas, como llegan a ser las problemáticas que hemos ido abordando a lo largo de nuestras clases, como son la pobreza, como son la marginación, la violencia, la salud mental y a su vez la injusticia social y las diversidades culturales. Estos marcos teóricos son los que nos van a brindar esas bases conceptuales para poder comprender cuáles son las naturalezas y las causas de las problemáticas sociales. Así también como nos va a permitir comprender, nos va a permitir diseñar las intervenciones, nos van a permitir diseñar las políticas que promuevan este cambio social, que promuevan el bienestar social de grupos, comunidades, individuos con los cuales estamos trabajando. Además, el desarrollo teórico del trabajo social, ¿qué es lo que implica? Básicamente va a implicar este enfoque reflexivo, este enfoque crítico en cuanto a cuestionar superposiciones, en cuanto a prejuicios, en cuanto a buscar estas nuevas formas de comprender, estas nuevas formas de abordar las problemáticas sociales presentes. Entonces, básicamente esto implica la revisión, implica la adaptación de teorías existentes, así como también la generación de nuevas teorías, la generación de nuevos enfoques que están basados en la investigación y la experiencia práctica como tal. Por otro lado, hablamos de una aplicación práctica. Desde la perspectiva del trabajo social, la aplicación práctica, el conocimiento como tal, se va a centrar en utilizar ya la información que tiene disponible el trabajador social para poder informar, para poder guiar la acción social y las políticas públicas de manera eficiente y a su vez también de manera ética. Ahora bien, en este sentido, ¿qué es lo que implica? Va a implicar varias dimensiones para ello. En esto vamos a tener básicamente la recopilación y el análisis de datos. Después de esto, la identificación de las necesidades, las tendencias,
el diseño y el desarrollo de programas y políticas, la evaluación de programas y políticas y a su vez la abogacía y la promoción. En este sentido, el trabajo social, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer básicamente recopilar, va a analizar datos que sean relevantes sobre las necesidades, sobre los desafíos, sobre los recursos que tiene la comunidad, que tiene la población a la cual está sirviendo, basándose básicamente en la información recopilada, en la identificación de necesidades emergentes, en las tendencias sociales, en los problemas subyacentes que básicamente están afectando a las comunidades y a la población en general. Luego, colaborar con otras partes interesadas para poder diseñar, para poder implementar programas y políticas que permitan abordar las necesidades que se han identificado y a su vez también que promuevan el bienestar social. Además, como trabajadores sociales, evaluamos continuamente cuál fue la efectividad de los programas, cuál fue la efectividad de las políticas que se implementaron. En este sentido, utilizamos datos y evidencias para determinar qué enfoques fueron más exitosos y qué tal vez ajustes pueden ser o llegarían a ser necesarios para mejorar los resultados que se han obtenido. También en este sentido, como trabajadores sociales, desempeñamos este papel crucial en la defensa de los derechos y la promoción de la justicia social. En este sentido, abogando por cambios en las políticas y las prácticas que están siendo injustas, así como también trabajando para empoderar a las comunidades, para promover la participación ciudadana y más que nada, la toma de decisiones de los comuneros, de los grupos comunidades con las cuales estamos trabajando. Ahora, bien, por otro lado, tenemos la cuestión social. ¿Qué es la cuestión social? Cuando hablamos de cuestión social, este es un concepto que surgió en el siglo XIX. Básicamente, este surge para describir los problemas sociales, los problemas económicos que fueron asociados con la industrialización y la urbanización. Obviamente, esto con la particularidad que surge en Europa y América del Norte. Pero ojo, recordemos que a raíz de la industrialización y de la urbanización es donde surge el trabajo social, ¿sí? Entonces, a la par donde surge el trabajo social, se da esta nueva conceptualización de cuestión social, que básicamente refiere a las tensiones o a conflictos que surgieron como resultado de las rápidas transformaciones en las sociedades agrarias tradicionales que surgieron en sociedades industriales y urbanas. Entre los principales aspectos de la cuestión social, básicamente vamos a encontrar la problemática de la pobreza, la desigualdad económica, las malas condiciones laborales. Recuerden que también existía la vivienda inadecuada, la falta de accesos a servicios básicos como llegan a ser la salud, la educación y más que nada también la problemática más palpable que era la explotación laboral que estaba surgiendo especialmente en las fábricas y en las minas. Entonces, básicamente estos problemas socavaron el bienestar de grandes segmentos de la población. Y a su vez, esto fue lo que dio lugar a estas
tensiones sociales, a estos movimientos de protesta y a su vez también a estas demandas de reforma social. Ahora bien, ¿cuál es la influencia de esta cuestión social y el trabajo social? ¿Cómo se vinculan estos dos puntos? Básicamente, el concepto de cuestión social fue fundamental para el surgimiento de nuestra profesión, que ahora la conocemos como trabajo social, ya que destacó la necesidad de abordar las condiciones sociales, las condiciones económicas que contribuían básicamente al sufrimiento humano. En este sentido, los primeros trabajadores sociales fueron quienes se dedicaron a ayudar a las personas que estaban afectadas por la cuestión social. En este sentido, ¿qué es lo que hicieron? Básicamente proporcionar asistencia material, proporcionar este apoyo emocional, abogar por los cambios políticos, abogar por las prácticas sociales para poder abordar ya estas causas subyacentes de la pobreza y de la desigualdad social que se vivía en la época. Entonces, en este sentido, a medida que ha ido evolucionando las sociedades y a su vez también a medida que cambió el panorama social, el concepto de cuestión social continuó ya adaptándose. En este sentido, se adaptó ya para abordar los desafíos emergentes y las nuevas formas de injusticia y de exclusión social. Por otro lado, para ir ya terminando con nuestra temática, podemos analizar todos estos temas que hemos revisado hasta el momento y podemos decir con exactitud que el trabajo social ha evolucionado. El trabajo social ha evolucionado de manera significativa desde sus inicios caritativos hasta convertirse como ahora una disciplina científica que está basada en la investigación, una disciplina científica que está basada en la evidencia. Entonces, este proceso de profesionalización ha sido esencial. Sí, ¿por qué? Porque ha permitido consolidar el papel del trabajo social en la sociedad como tal. Al abordar ya esta cuestión social, el trabajo social utiliza este enfoque holístico y más que nada un enfoque que está basado en la evidencia para poder promover el bienestar, para poder promover la justicia social. De esta manera contribuyendo ya de una manera significativa en cuanto al desarrollo de políticas, en cuanto al desarrollo de programas que mejoren la vida de las personas, de los grupos, de las comunidades con las cuales estamos trabajando. Entonces, podemos decir que básicamente esta evolución ha permitido, claro que sí, ha permitido que el trabajo social no solo aborde las necesidades inmediatas de las personas, sino que también trabaje para transformar estas estructuras sociales que están perpetuando las desigualdades y las injusticias sociales. En este sentido, la combinación entre teoría y práctica y a su vez también la investigación han hecho que el trabajo social sea una disciplina científica, una disciplina robusta y más que nada una disciplina respetada. Una disciplina que a su vez es capaz de enfrentar los complejos desafíos de este mundo contemporáneo. Para ir terminando, tenemos las siguientes preguntas planteadas. Recordemos nuevamente, el trabajo social ha evolucionado en una actividad caritativa a una disciplina científica fundamentada en la investigación, fundamentada en la evidencia. Entonces, esta profesionalización ha permitido que el trabajo social aborde de manera efectiva, aborde de manera ética
los problemas sociales de estas comunidades más vulnerables. Es decir, que mediante la integración de las teorías y de los modelos científicos propios, lo ha alcanzado, ha logrado hacer esto posible. De tal manera que a medida que exploramos toda la evolución, surgen varios interrogantes, surgen varias preguntas que nos invitan a reflexionar, sobre el futuro del papel del trabajo social en nuestra sociedad. Entonces, consideremos los siguientes cuestionamientos para poder desarrollar nuestra actividad AD en nuestra unidad número 4. Ya tenemos planteada nuestro foro de participación. Tenemos que participar con estas dos preguntas. La primera pregunta es: ¿cómo puede el enfoque basado en la evidencia transformar la práctica del trabajo social y asegurar intervenciones más efectivas, intervenciones más éticas en las comunidades vulnerables? En esta pregunta básicamente nos invita a reflexionar. Nos invita a reflexionar sobre cuál es esta importancia de utilizar datos empíricos y a su vez también de utilizar la investigación para mejorar las prácticas profesionales del trabajo social. En este sentido, asegurando que las intervenciones sean tanto efectivas como éticamente responsables. Por otro lado, tenemos la pregunta número 2. ¿De qué manera la integración de teorías, la integración de modelos científicos específicos del trabajo social pueden influir en la comprensión y solución de problemas sociales complejos? Ahora bien, reflexionar sobre esta pregunta nos va a ayudar a entender cómo el desarrollo, cómo la aplicación teórica propia del trabajo social puede proporcionar un marco más profundo, un marco más estructurado para abordar y para resolver problemas sociales multifacéticos. Hasta aquí llegó nuestra clase del día de hoy. Por favor, participar en el foro ya planteado en la unidad número 4, respondiendo estas preguntas. Las directrices y parámetros para desarrollar esta actividad están planteadas en el foro. Por favor, revísenlas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.